Hola, mi nombre es Marian Nieves y a través de esta exposición te llevaré por el mundo de la psicología de la comunicación. Te invito a que te quedes conmigo y aprendamos un poco más juntos. Lenguaje y significado denotativo y connotativo, ese es el primer punto de esta exposición. Y antes de explicar qué significa denotativo y connotativo, me parece preciso explicar qué significa lenguaje y significado. El lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos de expresar a través de una lengua, mientras que el significado es el contenido mental que nosotros le adjudicamos a un sistema de signos que originalmente no tiene ningún significado. ¿Por qué estos dos términos se relacionan? Porque, el sistema de signos, en este caso el alfabeto, no tiene un significado propio más que el que nosotros le damos. Por sí solos es un sistema de signos, letras, líneas, pero que juntos y dándoles el significado que le damos, forman el alfabeto, estos forman la lengua y de la lengua nosotros sacamos el lenguaje. Ya entendiendo estos dos puntos y por qué se relacionan, ahora sí hablaremos del lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo, ya que son dos vías diferentes de comunicación. El lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad y se caracteriza por ser objetivo. Esta caracterización hace que pueda ser muy utilizado en textos informativos, en todo lo que tiene que ver en esta parte informativa, ya que no da cabida a la malinterpretación. Un ejemplo de este puede ser: el concierto empieza a las 5 de la tarde. Es una oración denotativa que no da cabida a la malinterpretación. Ahora, explicando el connotativo, este se caracteriza por ser precisamente lo contrario, por ser subjetivo, y suele utilizarse su objetivo, suele ser el de expresar emociones y sentimientos, y es por esto muy utilizado en los textos literarios e incluso en muchos campos del periodismo. Unos ejemplos de este pueden ser: wow, ella tiene una piel de seda, o esa película hizo que se me pusiera la piel de gallina, o se me rompió el corazón al enterarme de esa noticia. Son oraciones que en sí mismas no son lógicas, muchísimo menos reales, e incluso para todas las personas no tienen el mismo significado, ya que para lo que a mí es la seda, puede que para ti no lo sea. Entonces esto es lo que hace que el lenguaje connotativo dé mucha cabida a la malinterpretación y no puede utilizarse en todos los ámbitos. Ahora vamos con el segundo punto de esta exposición, que es uso del lenguaje y contexto social. Ya entendimos que ese lenguaje es la capacidad de expresarnos a través de una lengua. Sabiendo esto, yo considero que el principal uso que le podemos dar al lenguaje y que le hemos dado a través de la historia es el de relacionarnos y comunicarnos con otras personas. Es el de crear relaciones. A través del lenguaje y a través de la comunicación podemos relacionarnos con los demás, con nuestro entorno y hasta con nosotros mismos, con nuestra propia identidad. Entonces, en los albores de la humanidad, el lenguaje inició, aquellos vestigios del lenguaje iniciaron y dieron cabida precisamente a la sociedad que tenemos hoy en día. Ahora, nuestro contexto social ahora sigue requiriendo del lenguaje. Se ha vuelto un proceso complementario, un proceso circular, donde tanto la sociedad necesita el lenguaje o a la comunicación, y el lenguaje necesita de la sociedad para seguir existiendo. Ya que la misma sociedad en la que estamos sigue promoviendo nuevas maneras de presentar el lenguaje. Entonces, se podría decir que el lenguaje es una de las bases de la sociedad de la que gozamos hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, no solamente somos seres comunicativos por naturaleza, sino también seres sociables. El tercer punto de esta exposición es comunicación verbal y diferencias culturales. Yo considero que este punto podría fácilmente dividirse en dos, y definiremos primero qué es comunicación verbal. Muchas personas tienen la confusión de que comunicación oral y comunicación verbal son lo mismo, pero no podrían estar más alejados de la realidad. En realidad, la comunicación verbal engloba algo más.
Se podría definir la comunicación verbal como aquella que tiene como base un sistema lingüístico. En este caso, esto hace que la comunicación oral sí forme parte de la verbal, pero no solamente ella. La comunicación escrita, la cual también está basada en un sistema de signos, a pesar de que es escrita, también entra dentro de la comunicación verbal. Ya habiendo hecho esta diferenciación y que había que aclarar, hablaremos del segundo punto, que es diferencias culturales. Las diferencias culturales de las regiones del mundo tienen que ver con los lenguajes que se hablan, con las lenguas que se hablan en cada parte del mundo. Pues mi respuesta es obviamente sí. A un grupo de personas, a una región de personas no las define su lenguaje, pero un grupo de personas sí pueden definir su lenguaje por su comportamiento, por sus creencias y por todo aquello que gira alrededor de ellos. Un perfecto ejemplo, considero yo, de estas diferencias culturales que hacen a la lengua, que hacen lo que es el lenguaje, es el idioma castellano. El idioma castellano se originó en España, en Europa. A raíz de todo el proceso de la colonización, bueno, llegó aquí a Latinoamérica y ese es el idioma que hablamos en la mayoría de países de Latinoamérica. Pero a pesar de eso no parece el mismo idioma. No suena igual. ¿Y qué es lo que hace diferente al castellano de España al castellano de Latinoamérica? Precisamente nosotros, nuestros ademanes, las ambigüedades que utilizamos con nuestro idioma son los que han hecho que parezca un idioma completamente diferente y que, bueno, hayan ciertas similitudes entre ellos porque al fin y al cabo vienen de la misma raíz. Pero las diferencias culturales son sumamente importantes a la hora de distinguir una lengua, porque no solo distingue a la lengua, el lenguaje distingue a las personas que la hablan. En este cuarto punto vamos a diferenciar nuevamente el lenguaje, pero vamos a dividir el punto nuevamente en dos para que no haya ningún tipo de confusión. Vamos a hablar primero de la diferenciación en base al lenguaje. El lenguaje puede ser tanto formal como informal. El lenguaje formal es aquel que es llevado a cabo por dos personas, tal vez que se acaban de conocer o que tienen una relación sin mucha confianza. Bueno, normalmente el contexto muchas veces requiere de esta formalidad. Dando un ejemplo, podría ser cuando vamos al médico, cuando vamos al doctor. Es una situación en la que tenemos que saber comportarnos en base a ciertos parámetros. De la misma manera, cuando recién conocemos a alguien, a una persona con la cual, no hay mucha confianza, se suele hablar de una manera más formal. ¿Cuáles son las características de la comunicación o del lenguaje formal? No hablar mucho, no repetir las mismas palabras y variar un poco más el vocabulario. Por otro lado, el lenguaje informal es muy diferente y está basado mucho en la espontaneidad y en la confianza. Sus características son, la espontaneidad, la calidad, tener mucha expresividad y se suele dar en ocasiones, de mucha confianza, como con nuestros familiares, con nuestros amigos o con nuestras parejas. Ya habiendo hecho esta primera diferenciación, pasamos a la segunda y diferenciamos lenguaje directo de lenguaje indirecto. El lenguaje directo es aquel llevado a cabo por dos personas bajo un mismo tiempo, bajo un mismo espacio y bajo un mismo contexto. Es llevado a cabo por dos personas hablando en el momento presente. Cuando nos vamos hacia el lenguaje indirecto, hacemos referencia a cuando una persona habla de un hecho tercero, cuando está hablando de algo que tal vez no está sucediendo en el momento. Y yo creo que la mejor manera de explicar este último punto aquí es con un ejemplo. Vamos a dar el ejemplo primero del lenguaje directo para que se vea la diferencia. Empieza así: hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Juana? Yo estoy bien, gracias a Dios. De esta manera se habla de forma directa. Ahora, si llevamos este mismo ejemplo hacia la forma indirecta, diría algo así. Llega Juana y le pregunta a su amiga María: hola María, ¿cómo estás? María, muy feliz, le responde a su amiga: bien, Juana, ¿y tú?
Y Juana responde al final: bien, gracias a Dios, muy feliz de hablar con su amiga. Se nota la diferencia. Es como si en este último punto, se hablara como una especie de narrador sobre algo que pasó en otro momento, tal vez de la misma persona, pero que no está sucediendo en el momento, o visto desde otro punto de vista. El último punto para hablar es el de elementos no verbales en la comunicación. Son elementos que no tienen algún tipo de respaldo lingüístico, pero sí se podría decir que tienen un respaldo psicológico, y si sabemos analizarlos podemos saber mucho de la intención o de lo que piensa o lo que hace esa persona, de quién es esa persona. El primer punto o el primer elemento no verbal en la comunicación es el espacio. El espacio físico, me refiero al espacio personal que tiene cada persona. Esto es muy subjetivo, ya que dependiendo de la cultura, de la cercanía de la relación, la persona puede querer algo diferente y nosotros tenemos que saber analizar esos pequeños detalles. Hay personas a las cuales el romper su espacio personal lo consideran como una falta de respeto, como hay personas a las cuales, si no se tiene cierta cercanía, no consideran que tienen confianza. Entonces eso se considera un elemento no verbal, no se dice, pero sí se puede ver. El segundo punto es el tiempo. Cuando hablo de tiempo me refiero al tiempo que llevan conociéndose las personas involucradas en la conversación, en el proceso comunicativo. ¿Por qué este punto es importante? Porque el tiempo, puede que no seamos personas muy cercanas, pero el tiempo hace que yo te pueda conocer suficiente para adivinar o suponer ciertas cosas. Por ejemplo, cuando un amigo no me responde en mucho tiempo, en un tiempo extrañamente, no lo sé, determinado, algo que no suele pasar, yo puedo suponer, conociéndolo desde el tiempo que lo conozco, que algo está pasando o que algo no está sucediendo de la manera correcta, tal vez hice algo mal. De alguna manera eso termina siendo un elemento no verbal en la comunicación. El tercer punto es los movimientos corporales, movimientos como la postura, el porte, el mismo sonido, el mismo movimiento, la posición, terminan jugando un papel muy importante en lo que nosotros somos. Y las personas a nuestro alrededor leen nuestra postura y nuestro porte, y es muy característica la manera de cada persona de ser, de moverse, y esto sí define realmente muchas partes de su carácter y de su personalidad. De la misma manera funciona el cuarto punto, la voz. Funciona muy similar, porque a través de el sonido, el ritmo, el tono, el timbre, incluso la inflexión que se tiene en la voz, se puede saber mucho de la persona con la que estamos hablando, desde hasta sus intenciones, lo que quiere con nosotros. Y de hecho, de eso pasa al último punto de la exposición y de este último punto, que es objetos e intención. La intención que una persona tiene con nosotros a la hora de hablar puede analizarse sin que esa persona lo diga verbalmente, y creo que puede analizarse tomando en cuenta todos los puntos que ya hemos hablado, tomando en cuenta la postura, la voz, el tiempo que llevamos conociendo, cuánto conocemos a esa persona. Puede decirnos mucho de la intención que tiene una persona al hablarnos, porque normalmente las personas no dicen eso, no dicen con qué intención o con qué objetivo inician una conversación o un proceso comunicativo. Por eso puede considerarse un elemento no verbal, pero sí un elemento que puede analizarse si tomamos en cuenta todo lo anteriormente mencionado. Muchísimas gracias, espero que hayas aprendido algo con mi exposición y que te haya gustado.